Bueno, son las 8:11. Queremos conversar sobre lo que está ocurriendo con las investigaciones en general, sobre la corrupción, sobre el uso de los recursos públicos en distintos niveles. Y para ello queremos saludar a esta hora de la mañana al diputado del Partido Comunista e impulsor de la comisión investigadora por el caso Torrealba, Luis Cuello. Diputado, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Buen día, Patricio. Muchas gracias por el contacto. Sí, bueno, una primera pregunta de carácter más general, ¿ah? ¿Siguen apareciendo casos que podrían ser eventualmente objetos de comisión de delito o de corrupción vinculados con las asignaciones directas a fundaciones? Pero en una perspectiva más general, ¿qué podría decir sobre el desafío que el país tiene, a propósito también de la creación de una comisión, si es que uno va viendo la perspectiva más general, ¿no? Que incluye estos casos mencionados, pero que por ejemplo también incluye situaciones que usted ha ido siguiendo, como el caso Torrealba? Bueno, yo creo que en un plano mucho más general de lo que está ocurriendo con estos casos, creo que hay un factor común. O sea, primero, yo espero que las propuestas que emerjan o las vías de solución, porque acá hay que enfrentar, por supuesto, sancionar a responsables, pero también ver caminos para evitar que se produzcan hechos similares. Y al respecto, no me gustaría que esto se acotara sencillamente a, al establecimiento de más controles, Ujú. a las transferencias a privados. Yo creo que acá hay un debate mucho más largo, mucho más profundo, que tiene que ver con cómo en Chile se ha llevado la concepción de Estado subsidiario a un extremo. Porque, como digo, vemos un factor común en estos casos, porque, por ejemplo, en el caso de Vitacura, se crearon distintos organismos privados para atender necesidades públicas que recibían subvenciones del municipio y que carecían de control. En el caso de los convenios, observamos, por ejemplo, que en Antofagasta una fundación privada instalaba agua para un campamento. O sea, son en definitiva necesidades colectivas que perfectamente podría acometer e implementar un organismo público y creo que en un debate más largo, en un Estado social de derecho, o sea, donde el Estado asuma una función principal de atender y mejorar la calidad de vida de las personas, claro, eso restringe estos espacios de delegación de funciones que son públicas a organismos privados porque siempre hay un espacio donde en definitiva se generan flexibilidad o falta de control y por lo tanto se facilitan estos casos de corrupción. Yo creo que esa es una reflexión que hay que hacer en este contexto. Sí, esta era, diputado, la cuarta o quinta pregunta que le iba a hacer, pero se nos adelantó y está muy bien que así sea. Entonces, en su reflexión, el trasfondo de estos problemas de corrupción, que a su vez deduzco que obedecen a una falta de control, ¿no? Tienen que ver con la lógica del Estado subsidiario aplicada a las políticas públicas. Digo, en eso Sí. habría, se lo pregunto, una similitud entre el patrón de los casos de corrupción en los municipios y las situaciones que ahora se han conocido en las fundaciones. Sí, claro, se presenta ese elemento común, porque claramente el Estado, bueno, primero carece de la suficiente dotación de personas que estén dedicadas exclusivamente a fiscalizar el uso de recursos y por lo tanto eso también llega a un plano bastante absurdo. O sea, como digo, el ejemplo más claro es este: instalar agua para un campamento, satisfacer una necesidad tan básica a una población. Claramente yo no creo que eso sea razonable. No tiene sentido entregárselo a una fundación privada. O sea, estamos hablando de algo que es esencial para la vida humana. Entonces, yo creo que por eso que se está llegando a un extremo que es necesario revisar, y revisar también con espíritu crítico. Y creo que por eso que también finalmente la derecha ha reaccionado también con cautela al respecto, porque en definitiva este es el modelo de sociedad que la derecha también instaló. O sea, digamos, achicar al Estado a tal punto que finalmente son fundaciones, ONG, sin tener ningún prejuicio contra las fundaciones, ni mucho menos. O sea, yo creo que hay muchas fundaciones que hacen un aporte a la sociedad, sin duda, y tienen mucha experiencia y tienen validación. Pero en general, yo creo que esto se ha ido ampliando a una forma que llega a no tener control. Y finalmente quiero contar un elemento adicional, que también es una agenda de probidad que podamos impulsar. Yo creo que es importante también tener en cuenta lo que Chile ha suscrito en distintos convenios internacionales contra la corrupción, en el sentido de suprimir los efectos de la corrupción y no solamente castigar a las personas. Y con esto me refiero en concreto a que hace falta también que se apure, por ejemplo, la nulidad de la ley de pesca. O sea, tenemos hoy día leyes vigentes que fueron producto del cohecho
y de la corrupción, y sin embargo siguen siendo ley de la República. Ujú. Diputado, ¿a qué atribuye lo que voy a decir mi percepción? ¿Ah? Desde acá se ve como una suerte de falta de entusiasmo de la oposición de derecha respecto a la idea de la comisión, ¿no?, que instauró el presidente de la República, y o respecto a la idea de transformar o hacer pasar esta cuestión de los casos, así como lo tratan los medios, ¿no?, a un debate legislativo, ¿no? Si es que Bueno, comparte esta idea de que hay una falta de entusiasmo, ¿no? Porque sí, para... Sí, absolutamente, sí. la comparto, la comparto. Hay una falta de entusiasmo, claro, en realidad, claro, más que cautela, es falta de entusiasmo, precisamente. Creo que es mucho más exacta esa expresión. Creo que en definitiva la derecha está apostando por el corto plazo, en el sentido de que también hay una buena cuota de oportunismo en todo esto, a la derecha le vino muy bien este caso porque le permite tapar otros casos de corrupción, pero claro, en definitiva está levantando una agenda que es más corta, que es más pequeña, porque buscan renuncias de ministros, o sea, buscan en el fondo agravar la situación, complejizar la gobernabilidad, y esa es la apuesta de la derecha, pero no le Mm, interesa a la derecha, a mi juicio, ni a la oposición, establecer regulaciones, ni tampoco reducir las políticas de transferencia privados, porque también están relacionados con estos organismos y desde el punto de vista ideológico también esa es su apuesta. Entonces, por mm. eso que eso explica a mi juicio la falta de entusiasmo, y yo no creo que en realidad tengan un compromiso muy genuino con el combate a la corrupción. Sí, bueno, en relación recordar que estamos conversando con el diputado Luis Cuello, en relación a lo que usted mencionaba anteriormente del Estado subsidiario, diputado, y vinculado con lo que usted mencionaba ahora recién, que es la dimensión ideológica de este debate, se ha hablado poco. ¿Ah? Nos preguntábamos ayer o anteayer, sin tener la pretensión de llevarlo automáticamente a una dimensión ideológica, pero obviamente la tiene. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso que se conoció en la isla de Juan Fernández, el alcalde le tiene que firmar el patrocinio a una fundación para que la fundación gestione ante el gobierno fondos para el manejo de residuos, cuando tanto municipio como gobierno son Estado, ¿no? Y uno podría decir, sería de sentido común, que sería más razonable que esa solicitud se haga directamente y no mediante una triangulación. Usted lo mencionaba, la pretensión de esta pregunta es simplemente juntar algunas cosas que usted ha dicho aisladamente, ¿no? La relación entre Estado subsidiario, la dimensión ideológica de este debate y también el modo en que todo esto aterriza en el debate constitucional. Bueno, eso es muy relevante. Y igualmente quiero hacer la precisión ¿Mm? que tampoco se trata de una relación mecánica, o sea, que la subsidiariedad equivale a corrupción. Pero sencillamente No, 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 lo que no. quiero decir es que, claro, que en el fondo se genera un espacio muy amplio y propicio para estas malas prácticas. Pero en relación al debate constitucional, bueno, yo creo que esto tiene a ver, esto no pasa a mi juicio porque se han levantado muchas propuestas de sanciones, qué sé yo, impedir que una persona condenada ejerza cualquier cargo, lo que está muy bien, pero el camino no es ese, o sea, el camino no es únicamente el camino punitivo. Entonces, Ujú, en el contexto del debate ideológico, me parece fundamental que, por ejemplo, las bases que fueron bastante despreciadas al principio, pero que contienen la idea de un Estado social de derecho, me parece esencial que eso se mantenga. Más allá, bueno, hay que también observar cuál va a ser el resultado final del texto constitucional, pero ese, a mi juicio, es el debate clave en el debate político ideológico, es la característica del Estado. Si va a sigue siendo un Estado neoliberal, un Estado donde cada vez se achica más el aparato público, donde hay concentración, y eso se traduce además en concentración de poder político y en concentración de poder económico, porque esa es la relación que existe, ese es el resultado, así ya conduce, o un Estado que finalmente pueda satisfacer las necesidades y pueda en definitiva mejorar la calidad de las personas, que es el objetivo de la política. Yo creo que ese es el eje del debate ideológico, político y constitucional, y lo demás creo que incluso puede ser un poco accesorio. ujú, Y creo que, en definitiva, la disputa que existe en el Consejo Constitucional en función de las bases, y en particular esa base es cuál va a ser el rol de los privados. sí. Eh, claro, existe una compatibilidad que está apuntada a las bases, pero ¿cuál es la compatibilidad, o más bien, cuál va a ser el papel central del Estado frente a la provisión y la satisfacción de derechos
sociales que están además contenidos en tratados internacionales. Mm. Diputado, bueno, tratando de vincularlo con uno de los roles importantes que usted ha jugado en los últimos meses, que es su interés en el llamado caso Torrealba, ¿no? Yo recuerdo que cuando usted empujaba con mucha fuerza la creación de una comisión investigadora, estábamos en un clima donde usted mismo, a ver si la memoria no me falla, lo entrevistamos acá y nos lo dijo, había la percepción de una lentitud en el avance de las investigaciones o de una falta de atención mediática en relación a este caso, en relación, si se le comparaba con otros que quizás eran mucho menores y que eran objeto de mucha mayor atención. Pero en esa misma época entrevistábamos a María Jaraquemada, diputado, que ahora es precisamente la presidenta de la comisión convocada por el gobierno, donde le preguntábamos por esta hipótesis que le habíamos escuchado a algunos parlamentarios de izquierda, de que había un modus operandi corrupto en los alcaldes de derecha, ¿no? Y esto en nombre de que no solamente aparecía el caso Torrealba, sino el caso de Viña del Mar con la exalcaldesa Reginato, en Maipú con la exalcaldesa Barriga. Y María Jara Quemada nos señalaba que ella no estaba de acuerdo con esa hipótesis porque lo que ella veía más bien es que había un patrón o un forado que tenía que ver con la existencia de las corporaciones municipales y que por lo tanto el caldo de cultivo para la corrupción era extendido y trascendía a un sector político específico. Bueno, yendo de lo que ya todos conocemos en el caso Torrealba, diputado, habiendo transcurrido algunos meses y también en la tarea que le ha correspondido en la comisión, ¿qué reflexión más de fondo podría hacer sobre qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Cuál es el patrón que habría que enfrentar para evitar que el caso Torrealba se siguiera multiplicando por 2, por 5, por 10 o por muchos más casos? Sí, o sea, yo puedo coincidir con María Jara Quemada en el sentido que la tercerización o la creación de corporaciones, claro que es un caldo de cultivo para la corrupción, por la flexibilidad o la falta de controles. Pero sí ha existido un patrón común en municipios de derecha y un modus operandi. Ya. Yo creo que O sea, eso ¿usted es sigue algo que sosteniendo está... eso? Yo creo que sí, Mm. eso creo que se ha repetido o sea, hay muchos casos que se pueden citar al respecto. Eh, Creo que eso está presente. Ahora, no sé si existe alguna excepción que sea de otro, bueno, puede ser, pero en general creo que ha sido un elemento repetitivo. Pero creo que lo importante acá, o sea, como un elemento que tiene que ver con el abordaje de este caso, desde el punto de vista, claro, yo creo que penal hubo una lentitud, a mi juicio. Tardó mucho la formalización. Yo no creo que no existió mucha celeridad en función de otros casos también de corrupción. O sea, pensemos, por ejemplo, ahora ya se llanó la casa de una diputada, entonces creo que lo que está bien, o sea, está bien que las instituciones actúen con energía. Y, por ejemplo, también a mí me llama mucho la atención lo que ha hecho el Servicio Electoral. Ahora, a propósito del caso Convenio, ha surgido una arista, entre comillas, que tiene que ver con el financiamiento de la campaña del plebiscito. El Servicio Electoral rápidamente sacó un comunicado anunciando el inicio de investigación administrativa y eventualmente penales. Entonces, sin embargo, en el caso Torrealba ya hay dos personas que han indicado que parte de las subvenciones están destinadas a campañas políticas electorales parlamentarias, dos personas en la causa penal, Mm. y sin embargo hasta ahora el Servicio Electoral no ha mantenido absoluto silencio, no ha ejercido la acción penal, porque el Servicio Electoral tiene que ejercer la acción penal, querellarse por delitos electorales, y no lo ha hecho. Entonces, ayer, por ejemplo, nosotros, en la comisión investigadora que me corresponde presidir, oficiamos al Servicio Electoral para que explique por qué esa diferencia de trato. O sea, a mí me parece bien que actúe rápidamente en cualquier caso que tenga que ver con delitos electorales, pero me llama mucho la atención el doble estándar que se ha aplicado en este caso. Entonces, creo que también eso es importante. O sea, en definitiva, también exigir un estándar uniforme a todas las instituciones. Y creo que si uno observa la secuencia del caso Torrealba, eso a mi juicio no existió, más bien existió debilidad y lentitud. Ujú. Estamos conversando con el diputado Luis Cuello. Diputado, si me permite, si le parece, quería, a pesar de que lo habíamos convocado originalmente para este tema, dedicar los últimos minutos de la entrevista a otro asunto que ocurrió que es muy importante, que es la renuncia de Patricio Fernández, si le parece. Por supuesto. Y bueno, y se lo pregunto directamente como militante del Partido Comunista, porque a propósito de la renuncia de Fernández, se han señalado varias cosas de las cuales quería pedirle que se pudiera hacer cargo, ¿no? Primero, que la renuncia de Patricio Fernández fue orquestada o empujada por el Partido Comunista.
Segundo, que el Partido Comunista controlaría el mundo de los derechos humanos. Y tercero, que el Partido Comunista estaría siendo sectario, ¿no? O estaría promoviendo, en este caso, y más en general en relación a la conmemoración, una cultura de la cancelación. Bueno, respecto a estas tres afirmaciones, ¿qué podría decir usted? Se las puedo Bueno, recordar primero si es que que, se le van sí, sí, olvidando, no, sí, pero eh, claro, no, pero haciendo una, que el una PC por empujó una, la renuncia de Patricio sí, Fernández; dos, que el PC bueno, controla el mundo de los derechos humanos; y tres, claro. que ustedes estarían promoviendo una cultura de la cancelación en relación a la conmemoración de los 50 años. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros hemos hecho como bancada del Partido Comunista es respaldar la solicitud que hizo el Movimiento de Derechos Humanos, que está bastante desafectado de la conmemoración del golpe de Estado, de los 50 del golpe de Estado, por la conducción que ha hecho Patricio Fernández y que, en definitiva, sus afirmaciones, la entrevista que dio en Radio Universidad de Chile, más bien ratificaron un camino bastante errático y débil desde el punto de vista y poco consistente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue respaldar al movimiento de derechos humanos. Y en segundo lugar, yo creo que es incluso ofensivo sugerir algún tipo de control de 160 organizaciones por parte del Partido Comunista. Nosotros, por supuesto, tenemos presencia en ese mundo. El Partido Comunista fue uno de los partidos más castigados durante la dictadura cívico-militar. 2 direcciones clandestinas fueron desaparecidas, pero también otros partidos y movimientos políticos fueron perseguidos durante la dictadura. El Partido Socialista, el MIR, es decir, y el movimiento de derechos humanos tiene una diversidad en su seno. Entonces, creo que eso no tiene ningún sentido. Y finalmente, respecto de esta imputación de supuesta cancelación, yo creo que acá se ha hecho, se ha hecho un debate falso, porque en definitiva se ha querido presentar como que la coordinación de la conmemoración de los 50 años tiene que tener un tono equilibrado, un tono casi neutro, y la verdad es que eso no es así. O sea, el gobierno del presidente Boric es un gobierno progresista, un gobierno que tiene una posición política histórica, y creo que eso fue el problema de Patricio Fernández, que él no cumplió o no se adecuó a esa labor. Entonces, en definitiva, no se trata acá de negarle la opinión a otra persona, de negar su propio pensamiento; al contrario, digamos, lo que él planteó lo puede mantener en cualquier espacio, Mm. pero en ese rol, por supuesto que lo debilitaba y lo ponía, lo confrontaba con el mundo y con el movimiento de derechos humanos, y con la izquierda también. Entonces, más bien yo lo leo como que él trató de dar señales hacia la derecha, o sea, señales en el fondo de que esto iba a ser muy equilibrado. Y eso, a mi juicio, está mal. Esto no tiene por qué ser equilibrado. Yo creo que acá se requiere, al contrario, se requiere un relato de los 50 años del golpe de Estado que incorpore, por supuesto, la condena, el nunca más, las garantías de no repetición, la justicia, la verdad, la reparación por los atropellos contra los derechos humanos, pero también se requiere, y yo lo echaba mucho de menos, es una reafirmación y una reivindicación de la Unidad Popular, del legado de la Unidad Popular y, por supuesto, del papel histórico del presidente Salvador Allende. Yo creo que eso ha estado, a mi juicio, ausente, se ha omitido en el relato, y es necesario que se reivindique. Entonces, para eso no se puede ser neutro. Y lo que dijo Patricio Fernández claramente relativizaba el golpe de Estado. Y lo dijo antes también cuando planteó que era comprensible el apoyo al golpe de Estado, que lo planteó en un tuit el año 2019. Y eso, a mi juicio, marcó una distancia y le restó piso político, y por lo tanto no podía seguir al frente de esa labor tan importante. Sí. Diputados, faltan 2 meses y 5 días para el 11 de septiembre. Le debo confesar que para mí, y lo señalo así con este micrófono para todos los auditores y auditoras que nos están escuchando, me ha resultado sorpresivo, primero, que las organizaciones digan que a día de hoy no se les ha convocado. Y segundo, que ayer, primero en una entrevista que Juanita y Claudio le hicieron a su correligionario, al secretario general Carmona, y luego en el panel que tuvimos acá con el secretario general José Toro del PPD, ambos hayan dicho que hasta el día de hoy el gobierno no ha presentado el diseño formal de lo que quiere hacer a los partidos del oficialismo. ¿Qué podríamos decir sobre esto, no? Porque visto desde afuera se ve como atraso, como falta de entusiasmo, eh, o sea, cuando las organizaciones tienen la percepción de que el gobierno podría querer bajarle el perfil a la conmemoración, digo, a la luz de estos atrasos o de estas exclusiones, razones para pensar eso tendrían, ¿no? ¿Qué podría decir usted? Bueno, que me preocupa que exista un retraso porque realmente estamos contra el tiempo. Entonces, ¿Pero es un yo quiero ser retraso o es optimista. una intención o ha habido una
intención más o menos evidente como de no hacer mucho aspaviento de esta conmemoración. Mire, no quiero ser una suposición o especular respecto de razones, Ujú. de motivaciones, pero el objetivo es que sí existe un retraso, pero yo creo que eso también se explica en gran parte, en buena medida, por el rol que cumplió Patricio Fernández, que claramente no Ujú. estaba muy entusiasmado con esta tarea. Entonces, pero despejado eso, creo que hay que pasar página y apurar, digamos, las propuestas a los partidos y también al movimiento de derechos humanos en función de darle la relevancia histórica que merece este acontecimiento, estos 50 años de golpe de Estado. Yo espero que esto se produzca ahora, que se realicen gestos, que aquí también hace falta reparación simbólica y por lo tanto tengo esa expectativa. Espero que esto se pueda corregir, digamos. Esa es Mm. mi expectativa. Diputado Luis Cuello, le queremos agradecer por esta entrevista y como siempre por su gentileza con nuestros auditores y auditoras. Que esté bien. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Buen día. Ahí estaba el diputado y jefe de bancada, además de diputados del Partido Comunista, Luis Cuello, dando su apreciación sobre esto, que para lo cual lo habíamos convocado primero, ¿no? Que era una reflexión más general, que de alguna manera vinculara estos hechos de asignación de recursos directas a fundaciones con esta otra corriente que él ha venido siguiendo, que es el caso Torrealba y otros equivalentes, pero también obviamente a propósito de la renuncia de Patricio Fernández y el rol que pudo o tiene el Partido Comunista tener, era inevitable también preguntarle sobre aquello. Son las 8:33, vamos a un breve alto y seguimos con las conversaciones en esta mañana de día jueves en Radio Análisis. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Vida al Aire Libre, un espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo, democratización y prácticas responsables de la vida al aire libre en nuestro país. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al Aire Libre. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves desde las 14 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile y en nuestra señal online en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Silva. ¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud sabemos que sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida y ya formamos una amplia